Pulso Latino es presentado por Frisian Flag, Dushipawe, Bompa Mañana. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Continuamos con más información aquí en Pulso Latino. Recientemente hemos visto cómo el robo de autos se ha incrementado en Aruba. En muchas ocasiones no es por el mismo auto, sino por el comercio ilegal de piezas, ya que en la comunidad, por ahorrarse unos florines, deciden ir a garajes ilegales y en muchas ocasiones estos son quienes compran las piezas robadas, lo que ayuda a incrementar el robo de autos. Sin ser conscientes, muchos automovilistas llevan sus autos a arreglar a mecánicos no reconocidos ni legales. Ellos cobran más económico, pero muchas veces son estos mismos los que compran piezas robadas para arreglar los autos, involucrando así a la comunidad en un problema con la justicia. La comunidad puede ayudar de gran manera en este asunto, llevando sus autos a garajes reconocidos y serios. El cuerpo policial ya desde hace bastante tiempo tiene un grupo de recherche especializado en la investigación del delito de robo de autos y piezas. Ellos han logrado encontrar la mayoría de autos robados, mientras que se ha detenido a la mayoría de los sospechosos de estos abusos. Lamentablemente se está notando un desarrollo preocupante. La edad de los sospechosos sigue bajando en los casos de robo de auto. Esta semana abrió con una nueva detención. Se sospecha que está envuelto en un gran caso de robo de autos en el año 2013. No se puede descartar que se tendrán más detenciones de este caso. Se le pide de igual forma a la comunidad para que estén más atentos a los padres si ven que sus hijos llegan a casa con un auto nuevo, siendo que saben que no pueden comprarlo, llamen de inmediato a la policía. Los vecinos también que noten movimientos extraños en el barrio, reporten a la policía de una vez. Y la historia del náufrago tuvo un final feliz. Por fin regresó a su tierra natal. José Salvador Alvarenga pasó de ser un pescador desconocido a ser una figura conocida a nivel mundial. Veamos cómo estuvo el encuentro con su familia. En la entrada principal de su casa estaba ubicado el mismo mensaje de bienvenida que hace unos días. El movimiento de personas, la presencia de seguridad y los preparativos de la familia, incluyendo a Fátima, su hija, vistiendo una camisa negra de las Islas Marshall, eran el anuncio que el hombre que había estado lejos por más de 8 años pisaría nuevamente su hogar. Hola, gracias. Chele, ¿Qué onda? ¿cómo estás? Bien. Bienvenido, bien. Gracias. Órale. Sí. La espera terminó. José Salvador Alvarenga regresó a su tierra, Garita Palmera. Ok, excelente, señor. Saben que tenemos compromiso con ustedes y vamos a hacer pero tranquilo. Excelente, excelente. Pidió un encuentro privado con su familia y tras varios minutos, abrazado de su hija y notoriamente cansado, compartió un poco de su felicidad. Y me siento feliz de estar acá. Es una nueva oportunidad para ti y para tu familia. ¿Qué más? Dios me lo ha permitido que esté con ellos y esperaba este día de estar con ellos. Le prometió un nuevo comienzo a su esposa y a su hija, aunque aún no tiene claro si se quedará en el país. Dios mandará. Y mi futuro es una vida diferente de hoy, a partir de ahora. ¿Vas a dejar nuestro país nuevamente? No sé, no. ¿Qué le dices a tu papá? Que la quiero mucho. Y que ella no se vaya. La bienvenida no terminó ahí. José Salvador cumplió su deseo de volver a comer una de sus frutas preferidas, la sandía, además de compartir los alimentos junto a sus seres queridos, quienes le prepararon pescado frito y flor de izote. Sabroso. ¿Mejor que el crudo? Habitantes de Garita Palmera llegaron muy emotivos a recibirlo y a compartir con el amigo que pasó 13 meses en alta mar. La historia de José Salvador Alvarenga tuvo un término feliz. Regresó aquí, a Garita Palmera, a su tierra natal, junto a sus seres queridos. No se sabe si permanecerá aquí o se mudará a otro lugar. Lo cierto es que a partir de hoy inicia su nueva vida. Desde Garita Palmera a Huachapán, con imágenes de Adalberto Cruz. Alejandra Canales, Noticiero Hechos.
Y las autoridades de salud de Cali, Colombia, están alarmadas por el incremento de casos que comprometen la vida de personas que se practican procedimientos estéticos. Vean las siguientes imágenes. Ella es Jessica Gaviria, el nombre que Juan Diego, de 20 años, adoptó como mujer transgenerista. Hace 2 días, Jessica tomó la decisión de aplicarse silicona líquida para aumentar el tamaño de sus glúteos. Una amiga suya le ayudó. Ella sabía de los riesgos y pues asumió esos riesgos y lamentablemente le costó la vida. Sin embargo, denunciaron que le hicieron el paseo de la muerte. Jessica la llevaron por varios hospitales, la rechazaron, uno por no tener una EPS, no tener un CISBEN, la rechazaron por ser mujer trans. Según los médicos del Hospital Universitario del Valle, Jessica llegó inconsciente después de que le aplicaran 3 litros de silicona líquida. El cirujano Fabián Hernández explicó los efectos de esta sustancia. Una vez alcanza los pulmones, produce una inflamación y un edema muy severo en este tejido que afecta la respiración, la oxigenación de los tejidos. Otras 2 personas permanecen recluidas en este centro asistencial debido a procedimientos estéticos irregulares. El libro Pasión, Visión y Coraje del primer ministro Mike Eyman está recibiendo gran acogida a nivel local. En varias librerías de la isla, el mandatario se ha tomado su tiempo para firmar las ediciones de quien vayan a comprar el libro, pero ahora se le suma reconocimiento internacional, ya que en Holanda el libro de la vida del primer ministro de Aruba está recibiendo una gran acogida. El libro Visión, Pasión y Coraje, que habla de la forma como Aruba enfrentó la crisis financiera económica, también está recibiendo atención por parte de Holanda. Esta semana el autor del libro, el periodista holandés René Swart, fue invitado al estudio de BNR News Radio, donde fue entrevistado por el presentador Paul von Limp sobre la gran diferencia entre Aruba y Holanda para atender la crisis. Swart explicó los positivos desarrollos por los que Aruba ha pasado desde el inicio del gabinete Mike Eyman en el 2009 y la ambición por hacer la vida en Aruba unas 5 estrellas. El escritor elogió la mentalidad positiva del pueblo arubano y el dinamismo del primer ministro Mike Eyman, 2 factores que, en su opinión, hicieron que Aruba se recuperara remarcablemente rápido de la crisis. Él mencionó también que una ventaja en este caso es el partido ABP del primer ministro Mike Eyman, el cual tiene la mayoría en el Parlamento, y no fue necesario, como en Holanda, cerrar compromisos donde se deba tirar, como dice el refrán, agua al vino. Y atención que en 3 meses de prisión preventiva le impuso un juzgado de Polaco en República Dominicana al padre Alberto Gil, sobre quien pesan 4 cargos por pedofilia. Yanela Pimentel nos amplía desde la Procuraduría General de la República de este país. Así es, gracias. Buenas tardes. Según la Fiscalía de Varsovia, los cargos incluyen a 4 menores, 2 de ellos abusados durante su estadía en República Dominicana y los otros en Polonia en el 2006. El sacerdote en uno de los casos se le acusa de tener relaciones sexuales con un menor de 15 años. Además, se presentó este martes en la Fiscalía de Varsovia en horas de la mañana, se declaró inocente y se resistió a responder a la mayoría de las preguntas, según se informó. Mi cliente enviará una queja en contra de esta decisión. El sospechoso, estando libre, podría ser peligroso para el proceso. La Corte compartió el punto de vista de la oficina de la Fiscalía, que había solicitado prisión preventiva. La petición de la Fiscalía fue evaluada este miércoles en una corte polaca, donde se determinó la prisión de Gil. Mientras que el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, se negó a dar declaraciones acerca del tema, argumentando que ya fijó su posición con relación a este tema el pasado lunes. Noticias SIN seguirá ofreciendo más detalles con relación a este caso. Esta es toda la información que tengo. Regreso con ustedes a los estudios. Y los restos del querido Simón Díaz son velados en el Cementerio General del Este en Caracas. Gran cantidad de amigos, artistas y personalidades se han acercado para darle su último adiós al cantautor venezolano. José Leonardo Nava nos amplía la información. Desde las 4 de la tarde en Capilla Ardiente se mantienen los restos del más célebre músico, compositor e intérprete del género popular venezolano. Familiares del reconocido tío Simón lamentaron la pérdida de quien durante 10 años estuvo luchando contra una terrible enfermedad. Él tenía una enfermedad muy terrible que poco a poco iba acabando con su memoria, una enfermedad vascular, y eso al final empezó a afectarle también la parte física,
y estaba, bueno, ya casi sin conciencia, casi él nos veía, no hablaba ya, pero siempre mantenía esa sonrisita, esa calidez que siempre lo destacó, pues. Simón Díaz fue buen amigo, buen hermano, buen papá, buen esposo, buen venezolano. Era el hombre que tenía siempre la mano extendida, la generosidad, la gratitud, todos los valores buenos del ser humano. Él los cultivó. Una vida muy difícil desde niño, con mucha pobreza, pero mucha dignidad y mucho trabajo y mucho amor por el país. Gestos de afecto y solidaridad en todos los rincones se han hecho sentir. Seguidores, artistas y personalidades destacaron el legado que deja Simón Díaz en el folclore venezolano. Porque Simón trabajó mucho con su música, con sus letras, con ese amor al llano, a las cosas, las costumbres venezolanas que se dieron a conocer no solamente en todo Venezuela, por supuesto, sino afuera, en el mundo entero. Fue un gran cronista de nuestro país. Como salimos a defender nuestros derechos, yo creo que tenemos que salir a defender nuestra cultura también. Y defender nuestra cultura no es salir a la calle, sino defender nuestra cultura es enseñarle a nuestros hijos las canciones, a amar las canciones de Simón. ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿Qué sería de la tonada si no existiera Simón? ¿No? Pues Simón sí es querido por todos los venezolanos sin distinción de banderas, colores. Entonces yo creo que lo más importante de Simón siempre ha sido ese mensaje como que es de paz, de unión. Ya tu arestín mañanero no me mojará los ruedos, ni el humo de leña verde hará que mis ojos lloren. Mañana cuando me vaya te quedarás tan solita. Un pedacito de sabana. Los restos del gran Simón Díaz serán velados durante 3 días acá en Capilla Ardiente, en el Cementerio General del Este, y su sepelio se estará llevando a cabo el próximo viernes a las 3 de la tarde. José Leonardo Nava, Noticiero Venevisión. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Frisian Flag. Dushi Pawe, Bompa Mañana.